Alia trata de convencer a Min de que no siga por ese camino de destrucción, recordándole a la muchacha que está embarazada, que hay una vida dentro de ella, y que ese bebé también es hijo de Si-han, y por tanto será querido por todos, aceptado por todos, y le pide que ella también lo acepte, dejando a un lado el egoísmo para pensar en la criatura. Mine, con los ojos anegados de dolor, responde que, si Alia no hubiera aparecido en sus vidas, Si-han jamás se habría enamorado de nadie. Alia insiste, le pide que no se engañe, pues la historia no es exactamente así, pero Min sentencia diciendo que Alia es la razón de todo su sufrimiento. Sin previo aviso, Mine camina hacia el coche, y Alia intuye el peligro y corre tras ella suplicándole que se detenga, diciéndole que está siendo insensata, que debe contenerse, pero Mine hace oídos sordos y arranca el vehículo directa hacia la paisajista. Si-han, al ver a su mujer en peligro, lanza su propio coche para interceptar el de Min y provoca un impacto brutal. Sale de un salto del automóvil, despavorido, corre hasta Alia, le palpa el rostro, le pregunta si está bien, si le ha pasado algo en el pie, y ella, todavía aturdida por el golpe, le asegura que está bien y le devuelve la pregunta, preocupada por su marido. Si-han responde que él también está bien, pero Alia recuerda que Min está dentro del otro coche y corre a socorrerla, pidiéndole a su marido que la deje examinar a la muchacha, ordenando que nadie la toque, repitiéndole a Mine que la mire, que no cierre los ojos, que le hable, prometiéndole que van a cuidar del bebé. Sadakat llega al lugar desesperada preguntándole a su hijo si Mine sigue con vida. Y Si-han le pide a su madre que espere, mientras Alia continúa tratando de estabilizar a la muchacha. Mine, entre destellos de conciencia, le susurra a Alia que Si-han las ha sacrificado a ambas para salvarla a ella. Alia grita pidiendo que llamen a una ambulancia, pero Sadakat, aterrada ante la posibilidad de que el vecino lo descubra todo, trata de impedirlo diciendo que no pueden llamar a ninguna ambulancia, que los demás oirán, verán. Si-han estalla contra su madre, le ordena que pare, y pese a la resistencia de la matriarca, él mismo coge el móvil y avisa a urgencias, indicando la dirección del barrio de Cumhuriyet. Sadakat repite obsesivamente que alguien va a verlos, y Si-han intenta calmarla mientras Alia vuelve a suplicarle a Mine que no cierre los ojos. En ese momento, aparece Ekmel, curioso, preguntando qué ocurre, cuestionando qué hace toda esa gente en su calle, y Sadakat responde con veneno. ¿Puede haber algo bueno en tu calle, Ekmel? Ekmel quiere saber quién está dentro del coche, pero Sadakat le espeta que eso no es asunto suyo, que se ocupe de su propia vida. Si-han intenta ocultar el rostro de la víctima al ver que Faidan se acerca fisgona, pero la ambulancia llega antes de que la situación se les escape por completo. Alia indica a los sanitarios que mantengan el cuello de la accidentada estable, que le pongan el collarín, que la muevan con cuidado. Nare pregunta angustiada a su madre qué está pasando, y Ekmel, con la mirada afilada, reconoce a la muchacha y dice que es Mine. Si-han le pide a Alia que guíe a los sanitarios hasta el coche de su madre. Ekmel vuelve a arremeter contra Sadakat, preguntándole qué está tramando ahora, y ella responde limitándose a mandarle que se ocupe de sus asuntos. Fidan le comenta a su marido que aquella mujer tenía algo que decir, y Ekmel se lo confirma, diciendo que tienen que averiguar qué era. Ordena a los suyos que se preparen, avisando que también irán al hospital, y Zain acaba sumándose al plan junto a su esposa. En el hospital, Mine le susurra a Alia rezando para que nada le ocurra a su bebé, y la médica le pide que no se esfuerce, prometiéndole que cuidará de ella y de la criatura. Sadakat, insensible, ordena a la muchacha que se calle. Le dice que, si no se hubiera empeñado en ir hasta la puerta de Ekmel, nada de todo esto habría ocurrido, que solo vive obcecada con Alia. Ekmel irrumpe en el pasillo a gritos preguntando a dónde se llevan a la mujer, y Si-han se enfrenta a su rival y le pregunta qué le importa a él aquello, si acaso es su esposa o su hija. Ekmel afirma que Mine no fue hasta su puerta sin motivo, que a todas luces tenía algo muy importante que decir, y Sadakat provoca preguntando qué podría contarle ella a él, mandándole que desaparezca de allí. Fidan le ordena a Sadakat que se calle, diciendo que allí quien está hablando es un hombre, y Zain intenta apaciguar a la familia. Alia, al oír todo aquel griterío dentro de un hospital, se irrita y pregunta qué significa aquello. Ekmel la acusa directamente. Señora Alia, no intente matarla para que no hable. Si-han estalla y le pregunta a su enemigo si cree que todo el mundo es tan canalla como él. Zain, sin entender qué está pasando, oye a su padre explicar que Mine lo había llamado queriendo hablar y que él había accedido, pero ella colgó antes de decir dos palabras,
dejando claro que tenía algo importante que revelar. Sadakat despacha el ataque diciendo que Min no tendría nada relevante que contar, y Ekmel insinúa que alguien intentó impedir que la muchacha hablara, que alguien intentó silenciarla. Sahin pregunta entonces por qué Min estaría delante de su puerta, y Sihan responde que, cuando se recupere, él mismo se lo preguntará. La discusión sube de tono, con Ekmel cuestionando la hombría de los Albora, hasta que Sadakat consigue por fin expulsarlo del pasillo, marchándose el enemigo con la promesa de que espera que Min también salga por esa puerta sana y salva, porque se muere de ganas de hablar con ella. En cuanto Ekmel se aleja, Sadakat, aterrada, le pregunta a su hijo qué harán si Mine habla. Sian, al límite de su paciencia, le advierte a su madre que su única preocupación en ese momento es que Mine y el bebé salgan de allí con vida, y que, si ella sigue insistiendo en esa locura, cogerá a Mine, huirá con ella y lo contará todo él solo, avisándole a su madre de que le ha llevado hasta el borde. Sadakat le pregunta si ha perdido el juicio, y Sihan le ordena que se calle. Nare aparece queriendo entender, pero su madre le suelta preguntándole qué le importa a ella que ha venido hasta allí acompañada del enemigo de la familia, de aquel demonio, mandándole que desaparezca. Kaya interviene y le dice a Nare que Mine encontró los documentos de Ugur, y Tihan pide silencio. La muchacha pregunta si era eso lo que Mine iba a contarle a Ekmel, y Sihan explica lo que sucedió, diciendo que ella lo estaba amenazando sin descanso, que él llegó a su límite y dijo «basta», que la llevó hasta la puerta del rival para acabar de una vez por todas con aquel chantaje. Alia apareció tratando de resolverlo de otra manera. Mine se puso furiosa. Se subió al coche en el que había llegado la paisajista y arrancó para atropellarla. Así que a Sihan no le quedó otra que saltar a su propio vehículo y chocar con el suyo. Kaya le pregunta si de verdad fue capaz de embestir a Mine, y su hermano responde que no había otra salida, que no iba a quedarse mirando mientras ella mataba a Alia. Alia sale de la sala con el semblante abatido y pide un instante para hablar con Sihan. Sadakat quiere saber si el bebé está vivo, y Alia pide que la conversación se dé en otro lugar, diciendo que no tiene mucho tiempo. Explica entonces que en la ecografía han visto que, debido a la lesión, la placenta se ha desprendido de la pared uterina, lo que significa que Mine necesita cirugía urgente, que va a intentar reparar la placenta y detener la hemorragia, que, si lo consigue, el bebé seguirá con vida, pero que, si la hemorragia no se detiene, pueden perder a Mine. Alia deja claro que su prioridad médica tiene que ser la madre, que hará lo posible por salvar a su hijo, pero que esa es la situación. Sadakat, sin pestañear, sentencia que quien tiene que sobrevivir es el bebé, y Alia reafirma que hará todo lo que esté en su mano por la criatura, pero repite que, si no consiguen parar la hemorragia, no hay nada que hacer, que el riesgo para Mine es altísimo, que puede morir. Sadakat, en un arrebato de crueldad, responde que se muera. Nare queda horrorizada. Kaya intenta contener a su madre, pero Sadakat insiste diciendo que, si Mine sobrevive, hablará con Ekmel, y por tanto la prioridad de Alia tiene que ser su propio hijo, no Mine, y que, si ese bebé nace, Ekmel podrá llevárselo lejos. Alia se irrita y le pregunta qué palabras son esas, y Sadakat le replica que o vive el bebé o mueren los dos. Tian estalla contra su madre y le dice: Alia, haz lo correcto, no cometas errores, por el amor de Dios. Y se vuelve hacia Sadakat, preguntándole si es consciente siquiera de lo que está diciendo, en qué se ha convertido, llamándola Azrael, verdugo, señalando que esa mujer a la que ella quiere ver muerta es la misma que está tratando de salvarle la vida a quien intentó matarla. Alia dice que tiene que irse, y Sadakat vuelve a insistir en que el bebé debe vivir, en que sea su hijo quien se lo diga a su esposa. Kaya le manda a su madre que se calle. Nare se enfrenta a la matriarca, preguntándole si de verdad cree que Alia dejaría morir a nadie, y Sadakat le replica con odio, diciéndole que Nare estaba junto a un demonio hace apenas unos instantes y ahora viene a darle lecciones. Sain llega, avisa de que ha mandado a sus padres a la mansión y le pide a su esposa que salga con él, mientras Sadakat sigue vertiendo desprecio, diciendo que Nare ya no tiene ni orgullo ni honra, que debería avergonzarse de todo lo que hicieron por ella. Preparan a Min para el quirófano. Sadakat, en un tono casi de máscara, comenta que en el fondo no habría querido que aquello sucediera, y Sihan mira a Alia y le dice que no podía perderla. La paisajista promete que hará todo lo que esté en su mano, y Sihan responde que no lo duda. Kaya llama a su hermano para que salga a tomar el aire, y fuera trata de reconfortarlo diciéndole
que a veces lo más correcto es lo más doloroso y que, sea cual sea el resultado, ha hecho lo que había que hacer. En ese momento, Si-han divisa a una mujer a la que reconoce al instante, la llama, le pide que no se asuste, que solo quiere hablar. Kaya no entiende, y su hermano le explica que es la mujer que estaba en la tumba de Boran, la que dijo que su marido estaba enterrado allí. Antes de que la conversación avance, la mujer se marea y se desploma en el suelo. Si-han grita pidiendo una enfermera, un médico, que hagan algo. Mientras tanto, en la calle, delante del hospital, Ekmel camina nervioso de un lado a otro, esperando noticias, y recibe a Nare y Sahin queriendo saber si Mine sigue respirando o si han conseguido mandarla al otro mundo. Nare intenta defender a su hermano, diciendo que nadie ha intentado hacer daño a Min, pero Ekmel se burla, insinuando que el hombre simplemente se aburrió y decidió estamparse contra una mujer embarazada, revelando de pasada que la amante de Sian está esperando un hijo. Nare trata de desviar el asunto, echando la culpa a los celos de Mine hacia Alia, pero Sahin, aún así, pregunta por qué entonces estaban allí. Ekmel insiste en que su hija miente, que aquella mujer lo llamó queriendo hablar, y no la dejaron, que la obligaron al silencio. Demir se mete en la conversación diciendo que él también cree que Min sabía algo sobre la familia Albora, algún secreto, y cuenta que intentó hacerla hablar sin éxito, pero que, cuando ella se quedó embarazada y no logró convertirse en esposa de Si-han, transformó lo que sabía en un arma. Ekmel celebra lo que dice el muchacho y mira a su hija diciéndole que lo están oyendo todo bien claro, preguntándole si sigue creyendo que él está equivocado. Dentro del hospital, el médico de la mujer desmayada informa a Si-han de que se llama Emel, que es paciente de quimioterapia, con metástasis en los pulmones y en estado grave. Si-han pide hablar con ella, pero el doctor advierte de que es difícil prever nada y le promete avisar en cuanto recobre la conciencia. Si-han le indica a Kaya que ponga inmediatamente a Erol a investigar a esa mujer, pidiendo pistas, información, cualquier cosa, pero avisando a su hermano de que no pierdan la cabeza. La enfermera avisa de que Alia está saliendo del quirófano. Sadakat, precipitada, empieza diciéndole a su hijo que ya se lo había advertido, que esa mujer iba a arrebatarle su futuro. Alia se acerca y les informa de que Mine está bien, viva, sin problemas, pero que, a pesar de todo lo que han hecho desde el punto de vista médico, no han conseguido salvar al bebé. Rompe a llorar y pide disculpas una y otra vez. Sadakat señala con el dedo, diciendo que esa mujer le ha quitado a su hijo, pero Si-han la interrumpe con firmeza y le dice que nadie le ha quitado nada, que ha sido él mismo quien lo ha hecho, que sabe perfectamente lo que ha hecho y por qué, que, si tuviera que hacerlo de nuevo, volvería a hacerlo, que el precio es alto, la carga es pesada, pero es su precio, y que no necesita el hombro de nadie. A solas ya con Alia, Si-han se sienta a su lado, y la paisajista le dice que sabe que el corazón le sangraba mientras pronunciaba esas palabras ante su madre, pero que aún así se ha mantenido firme, y que ahora ella oye el grito que hay dentro de él. Si-han responde que ella siempre lo ha oído. Le pregunta si acaso cree que él no sufre, pero le explica que a veces no hay otra salida, y que ha sido sincero porque era la verdad. Alia dice que de verdad ha dado lo mejor de sí para salvar al bebé, que quería con toda su alma que viviera, para que Si-han pudiera tener un hijo. Él le avisa de que va a ser él en persona quien le diga a Min que han perdido al bebé, y Kaya llega apresurado avisando que su madre ya ha entrado en la habitación de la muchacha, que no ha podido retenerla. Al llegar, encuentran a Sadakat inclinada sobre la cama, atacando a Mine con palabras crueles, diciéndole que no debería llorar en balde, que quien cae por su propio pie no llora, que ella debería haberse convertido en la señora de la mansión y criar a su hijo. Pero mira lo que ha hecho. Si-han le suplica a su madre que se marche, pero Sadakat sigue diciendo que Mine utilizó al bebé como triunfo para conseguir a su hijo, y que ahora lo ha perdido todo, que no supo amar ni ser madre, que ha perdido lo que tenía y lo que llevaba en el vientre. Si-han grita que pare. Sadakat vuelve a atacar diciendo que Mine ahora no tiene más cartas de triunfo, sin hijo, sin esperanza, sin expectativas, que todas las negociaciones han terminado. Alia, indignada, pregunta qué palabras son esas, y Si-han le ordena a Kaya que saque a su madre de allí de inmediato. Sadakat sale advirtiéndole a su nuera que ya se recompondrá, que ya sabe lo que va a hacer con ella. Mine despierta hecha un mar de lágrimas, agrede a Alia con la mirada, acusa a la pareja de haber dirigido aquel coche contra ella, de haberle quitado a su hijo. Alia le dice que se vio obligada, jura que se vio obligada.
Mine llora diciendo que, por culpa de ellos, su hijo ha muerto, y Zihan le pide que se serene. La muchacha le pregunta cómo podría calmarse habiendo perdido a su hijo, sabiendo que fueron ellos quienes cavaron su tumba. Zihan le explica que Mine fue la prioridad de Alia, que la médica se vio obligada a salvarle la vida a ella y que por eso el bebé no aguantó, que piense solo en eso y en nada más. Mine, sin embargo, le devuelve la pregunta interrogándole cuál fue su prioridad y respondiendo ella misma que la prioridad era Alia, que sacrificó a su propio hijo para salvar a su esposa, que eligió a Alia otra vez, no a ella, no a ellos, y que por su culpa lo ha perdido todo, primero a Zihan, después a su hijo. Insulta a la paisajista llamándola maldita. Alia le pide que deje de hablar, que respire, y llama a la enfermera pidiendo un sedante para calmarla. En el pasillo, suena el móvil de Kaya, y Sadakat pregunta quién es. Al oír que es Nare, le pide que no conteste, diciendo que quien se preocupa por la familia no apuñala a nadie por la espalda. Aún así, el muchacho contesta, y Nare le pregunta cómo está Mine. Kaya le cuenta que Mine está bien, pero que han perdido al bebé. La muchacha se queda de piedra, pregunta qué harán, y el chico le dice que hay que esperar. En la casa de los Kirimli, Nare le transmite la noticia a Sahin, y Egmel de inmediato pregunta si ya han trasladado a Mine a la habitación. La muchacha reacciona preguntándole por qué le preocupa, y Fidan interviene diciendo que todo ocurrió a la vista de todos, y que, como bien dijo Demir, los Albora temen algo que esa muchacha sabe. Nare intenta negarlo, diciendo que no hay ningún secreto, pero Egmel decide que toda la familia visitará a Min en el hospital para darle el pésame, comprar flores y preguntarle cara a cara por qué llamó, qué quiere, qué quería decir. Nare responde secamente que hagan lo que les venga en gana, y Egmel le repite a Sahin que esos Albora están tramando algo a sus espaldas, que tienen un secreto y que es absolutamente necesario descubrirlo. Sahin interroga a su esposa, y Nare intenta disimular la angustia, diciendo que no hay nada, pero su marido presiona, diciéndole que, si de verdad le está ocultando algo, la cosa es grave. Nare le replica preguntándole qué haría, si acaso la echaría de casa, y Sahin le manda que no diga tonterías. Ella le recuerda que abandonó a su propia familia por él, que se puso a su lado en la plaza delante de todos, que él tiene que estar a su lado. Sahin, cansado, le pide que no vuelvan a discutir, diciendo que siempre acaban pagando ellos, que no pueden dejar que los quiebren. Y Nare asiente. Por otro lado, Sadakat moviliza a sus hombres para reforzar la seguridad de la habitación de Mine. Avisa a Sehmus de que no entrará nadie, ni visitas, ni deseos de mejoría. Ordena que aposten hombres fuertes en la entrada del hospital y que, en cuanto llegue Egmel, se le informe de inmediato. En casa, los empleados empiezan a darles el pésame a Zihan y a Alia, con Umu y Kadir mostrando pesar, mientras que Pakise, sin ningún reparo, dice que a ella no le ha afectado lo más mínimo, que esa mujer se ha llevado lo que se merecía por todo lo que hizo, y Musafer manda a su hija que se calle, diciendo que es un pecado hablar así. A la hora de la cena, Sadakat pregunta dónde está Zihan, y Alia responde que ha comido en la cocina, y que ahora está dibujando en su cuarto. La matriarca insiste en reclamarle a su hijo los documentos que Mine todavía tiene, avisando de que tienen que recuperarlos antes de que le den el alta. Kaya le replica que, si Sadakat no fuera tan insistente, quizá lo habrían conseguido, pero que ahora pueden esperar sentados. Sadakat insiste diciendo que los documentos se conseguirán y que aquel asunto se cerrará. Y Alia pregunta qué significa ese cerrar. La suegra responde que significa que ella va a terminar lo que su nuera no supo hacer. Zihan llega y suplica que ya basta, que están hablando de la vida de una mujer. Y Sadakat responde que Mine no es una mujer, que es un demonio, una serpiente venenosa. Zihan le devuelve con sarcasmo diciendo que esa misma serpiente fue por ella sentada en el sofá del salón, entronizada en la mansión, y le pregunta qué ha cambiado ahora para que su madre quiera mandarla a la tumba. Le manda que pare, que no va a hacerle daño a nadie, y sale con Alia deseándoles buen provecho. Kaya sigue cenando como si nada, y Sadakat rezonga diciendo que Egmel está esperando en la puerta, y que, si Mine entrega esos documentos, la tormenta se los llevará a todos por delante. En el dormitorio del matrimonio, Alia pregunta si Denis ya está dormido, y Zihan le dice que aún está dibujando. Ella confiesa que estaba preocupada por él, y su marido responde que él está bien cuando ella está a su lado. Alia, entonces, comenta el tono violento de Sadakat, recordando que, si fuera otra persona quien dijera aquello, no le prestaría atención, pero que están hablando de Sadakat Albora, una mujer capaz de disparar.
Ella sugiere enseñarle a Min el agujero de bala que su suegra dejó en su salón como prueba de que no se anda con faroles, para que la muchacha cambie de idea y entregue los documentos. Pero Si-han reacciona con vehemencia y le dice que no puede meterse, que ya lo resolverá él. Le recuerda que ese mismo día llevó a Mine de la mano para que se lo contara todo a Ekmel, pero que Alia apareció creyendo que podría arreglarlo todo y acabó poniendo su vida en peligro. Alia se duele y le pregunta si la está culpando, y él lo niega. Dice que ella no tiene culpa de nada, pero que ha estado a punto de perder su propia vida. Ella recuerda que quien perdió al hijo de él. Si-han le pide que no se culpe jamás y le dice que quiere presentarse ante Ekmel y contarlo todo. Alia le suplica que ni se le ocurra, que no lo haga, que no la asuste, y le dice que está dispuesta a luchar por lo que sea, pero que, si pierde a su hijo, lo perderá todo, se perderá a sí misma. Si-han promete que no va a pasar nada, promete que no harán nada, y en ese momento Denise llega al cuarto anunciándose. La pareja cambia de tema, y el niño dice que quiere sumarse a la conversación, exige que lo traten como a un adulto e insiste en dormir con ellos. Alia intenta convencerle de que se vaya a su cuarto, pero Si-han acepta que duerman los tres en la cama grande, y la pareja se tumba junto al niño, que habla de las vistas de la terraza. Comenta que ve mejor la empresa Albora poniéndose las manos a la espalda como su padre, y Si-han bromea diciendo que le pedirá al tío Kaya que le meta en el consejo de la empresa, cosa que hace que Alia le reprenda. El niño se queda frito enseguida, y el matrimonio sigue hablando en voz baja para no despertarle. Alia le dice que no le gusta que hable de ciertas cosas con el niño, y Si-han responde que estaba bromeando, que el crío se va a olvidar. Reconoce que algo ha cambiado dentro de él desde el hospital. Cuando Alia le preguntó si quería tener un hijo, le explica que se había prometido a sí mismo y al pequeño Si-han que éste no tendría un hermanito, pero que, al saber que Mine estaba embarazada, se sintió extraño. Le dice que, si algún día tiene un hijo de sangre, quiere que sea con ella, con Alia, y le confiesa que Mine lo sabía, que sabía que él quería que el hijo fuera de ella y no suyo, y que por eso lo destruyó todo. Si-han dice que, en realidad, es él el culpable de todo esto. Alia lo niega, le dice que él no es responsable de nada. Si-han, entonces, se sincera. Me enamoré de ti cuando nos estábamos ahogando en este pantano, no cuando todo iba bien. Y por eso este amor es tan valioso para mí. Y añade que, si ella le soltara la mano, él no sería capaz de sobrellevar nada. Al día siguiente, Erol llega con información sobre la mujer que estaba en la tumba. Explica que se llama Emel Bakir, que tiene 42 años, nació en Bursa y no tiene conexión con ningún clan. Vivió 10 años en Toronto. Si-han pregunta si tiene hijos, si está casada, y Erol responde que los registros canadienses no muestran matrimonio, que su vida allí parece borrada, que cambiaba constantemente de barrio sin dejar rastro. Kaya pregunta si aquello puede haber sido intencionado, y Erol continúa diciendo que entró en Turquía hace 2 años, que fue diagnosticada de cáncer en Estambul, que rechazó el tratamiento y se vino a Mardin. Erol concluye que la posibilidad de que haya venido a ver a Boran es altísima, quizá para una última visita. Si-han subraya que la mujer usó la palabra «mi marido» al referirse a Boran, y Erol razona que quizá haya habido matrimonio religioso o compromiso. Si-han descarta esa hipótesis con vehemencia, diciendo que Boran no sería capaz de algo así, y le pide a Erol que investigue más a fondo y que le avise en cuanto la mujer recobre la conciencia. Mientras tanto, en el hospital, una enfermera se acerca sigilosamente a Mine, llevándole un móvil que le envía Ekmel. Mine, sobresaltada, pregunta si es Sadakat quien manda a aquella mujer, y la enfermera lo niega, diciendo que es Ekmel quien da las órdenes. Al descolgar, Ekmel le dice que, si cuenta lo que sabe, decidirán juntos el castigo de los culpables, y Min empieza a llamarlo por su nombre cuando Alia entra en la habitación por sorpresa. La paisajista trata de arrebatarle el aparato. Mine se resiste, y las dos forcejean brevemente hasta que la muchacha empieza a marearse, diciendo que no puede respirar. Sadakat aparece justo en ese momento preguntando qué ocurre, y Alia, sin saber qué hacer, intenta solo calmar a Mine y le ordena a su suegra que salga. Sadakat, sin embargo, exige saber dónde están los documentos, y Alia insiste en que no es el momento. Mine repite que no puede respirar, y Sadakat, gélida, dice que ella no se traga esos trucos. Alia llama a la enfermera, y Sadakat sale advirtiendo a Mine de que, si no entrega los documentos, quien salga por esa puerta la próxima vez será su cadáver, entre las camillas del depósito. Alia echa a su suegra de la habitación y se queda al cuidado de Mine ella sola. En otro punto de la ciudad, Ekmel le comenta a Sahin que Mine estaba a punto de empezar a hablar.
pero que colgó, que hay algo importante en ese asunto, algo que aquella mujer sabe, pero tiene miedo de revelar. Sahin sugiere que quizá no sea asunto suyo, pero su padre le reprende diciendo que es más que evidente. Sihan llega entonces a la casa de los Kirimli, saludando con un «Que la paz sea contigo». Egmel se indigna con la intromisión, pero Sihan le dice que no ha venido a verle la cara, que vino una vez y no volverá. Le explica que tenían permiso para aumentar la capacidad de producción, pero que alguien lo ha cancelado. Sahin le pregunta a su padre si eso tiene que ver con él, y Egmel confirma que sí, que ha sido él. Sihan le recuerda a Sahin la conversación sobre la justicia, sobre la guerra justa, y Egmel se burla diciendo que quien habla de justicia es el traidor que lo metió entre rejas, refiriéndose a Hassan. El clima se caldea, y Tijan advierte de que, si no se restablece el permiso, él mismo lo destruirá todo. Sahin decide entonces ordenarle a su hombre Atzid que retire el bloqueo, y Egmel se irrita con su hijo, diciéndole que está loco. Sahin insiste, el subordinado obedece, y Egmel intenta convencer a su hijo de envenenar a Sihan, diciéndole que necesitan hacerse más fuertes, pero Sahin responde con firmeza que jamás lo permitirá, que tendrá que pasar por encima de su cadáver, que uno no se convierte en líder envenenando a la gente. Egmel se burla diciendo que una persona tan sentimental como él acabaría con el clan bajo los pies de Sihan, y Sahin sentencia: «No venderé mi honra por el poder». De vuelta a la habitación de Min, Alia inicia una conversación más profunda con la muchacha y le explica lo que ocurriría si entregara los documentos a Egmel. Le dice que Sadakat va a matarla de verdad, que no está bromeando, que Egmel no va a protegerla porque cogerá lo que es suyo y se marchará sin mirar atrás. Alia le recuerda a Mine que tiene otra hija. Le pide que piense en la niña. Mine, conmovida, confiesa que quiso mucho a Sihan, muchísimo, pero que él nunca la miró como mira a Alia, y que aquello le dolió demasiado. Dice que quedó hecha pedazos, que por eso empezó a odiarlos a todos, sobre todo a la paisajista. Alia le dice que la entiende, que ella también es mujer, y le propone una salida. Le dice que Min se reencontrará con alguien que la ame de verdad, que solo tiene que permitirse vivirlo. Le sugiere que coja a su hija y se vaya a donde quiera, que Sihan la ayudará económicamente, que nadie la encontrará. Pero a cambio, le pide los documentos. Mine reflexiona y le pide a Alia que primero la saque de allí, pues no puede volver a casa con Sadakat rondándola. Alia promete esconderla, encontrar un lugar seguro, comprarle un billete. Mine avisa de que los documentos no los tiene ella, pero se compromete a entregárselos en cuanto salga. Alia decide confiar. Ese mismo día, en otro núcleo, Ipek recibe a Kaya con sarcasmo, comentando que se pasó el día anterior esperando a su novio plantada como un árbol, con el móvil en la mano como una idiota, aguardando una disculpa que nunca llegó, y que hasta se planteó si estaría prometida con otra persona sin saberlo. Kaya se disculpa diciendo que tuvo problemas familiares, e Ipek le pregunta cuáles serían esos problemas. El chico responde que son cuestiones de familia que no puede contar. Ella cambia de tema y menciona que Serrin va a tener un bebé, preguntándole a su prometido si él preferiría un niño o una niña. Kaya responde que lo importante es que la criatura esté sana, e Ipek asiente, pero añade que a ella le gustaría que tuviera los ojos como los suyos. Después de eso, le propone pasarse por una cafetería a comprar algo. Mientras tanto, Alia le informa a Sehmus de que a Mine se le está cayendo el pulso y hay que llevarla a la UCI a toda prisa. Con ese pretexto, Alia consigue sacar a Mine de la habitación y la lleva por pasillos discretos hasta un coche que la está esperando. Sehmus avisa por teléfono a Sadakat de que se han llevado a Min a la UCI y la matriarca responde con frialdad que Dios quiera que se muera. En la cafetería a la que llegan Kaya e Ipek, un hombre está incordiando a Serrin, dirigiéndose a ella llamándola preciosa. Serrin reacciona con sequedad y le pide al tipo que se aleje de la mesa, pero él insiste. Kaya, al ver la escena, avanza de inmediato, aparta sillas de una patada y amenaza con romperle el brazo al chico. Serrin le pregunta si está bien, y Kaya le devuelve la pregunta. En ese instante llega Demir y arremete contra el prometido de Ipek, mandándole que se aleje de su mujer. Kaya niega cualquier intención, pero Demir revela en voz alta que Kaya está enamorado de Serrin. Ipek se queda de piedra preguntando si aquello es cierto, y Demir insiste diciendo que ese novio suyo está enamorado de su esposa y que no sea ingenua. Serrin confirma que aquello fue cierto en su día, pero Demir añade que todo es pasado, se acabó. Ipek todavía le pregunta a Kaya si de verdad ha terminado, y Kaya confirma diciendo que es cosa del pasado, que todo ha terminado,
que el amor se ha esfumado. Ipek se queda visiblemente aturdida y Kaya remata: no queda ni una gota de amor. Alya lleva a Min al hotel de un paciente suyo. Le garantiza que nadie sabrá su paradero, le entrega la medicación y le insiste en que tiene que tomarla en 1 hora. Aine se lo agradece emocionada. Alya, entonces, le reclama los documentos, y Min le explica que los tiene un amigo llamado Zeng, guardados en una caja cerrada con llave. Le llama, le pide que lleve la caja al hotel Nidor de Midyat, y él promete acercarlos por la noche cuando termine el trabajo. Alya dice que quiere confiar, y se marcha avisando que volverá por la noche a recoger los documentos. Al salir, llama a Sihan y le pide hablar, diciéndole que tiene algo que contarle. Sihan responde que ya sabe dónde está. Le muestra por la ventana que está fuera, que ha enviado a Kadir y Muzafer tras ella, y le dice con una leve sonrisa que ella nunca cambia sus costumbres. Alya se lo agradece, y Sihan le pregunta dónde está Mine. La paisajista intenta bloquearle la entrada, pero Sihan le advierte de que va a entrar de todos modos. Discuten en el pasillo, con Sihan quejándose de que ella siempre hace lo que le da la gana, sin escuchar a nadie, y menos a él. Alya le explica el trato. Le dice que Mine quiere hacer las cosas bien, entregar los documentos, quedarse con su hija y desaparecer. Y Sihan le dice que confía en ella, no en Mine, pero acepta esperar al encuentro nocturno. Mine, en cambio, en cuanto se queda sola, coge el teléfono y llama a Ekmel diciéndole que tiene que entregarle los documentos cuanto antes, y el rival le fija un punto en la salida de Midyat a las 8 de la noche. Mientras tanto, en casa de los Sansalán, Serrin discute con Demir por el episodio de la cafetería, diciéndole que él mismo oyó con sus propios oídos que no queda nada entre ella y Kaya. Demir responde que él no puede tocarla, ni siquiera para defenderla. Nadim aparece exigiendo que Serrin salga de esa casa, diciendo que aquel juego lo urdió Ekmel, y culpando al padre de su nuera de su situación. Serrin defiende a su padre. Acepta marcharse, pero Demir se impone y dice que ella no va a ninguna parte, que se queda allí mismo, y le ordena que suba al dormitorio. Alya y Sihan se dirigen al punto acordado con Mine, pero se encuentran con la carretera cortada. Kadir se acerca al comandante para saber cuánto tiempo tardarán y le dicen que será al menos 1 hora. Sihan pide que se inventen que llevan un enfermo en el coche, pero Kadir dice que no hay manera de convencerlos. Al mismo tiempo, en casa de los Kirimli, Fidan le pregunta a su marido qué tal está la cena. Ekmel dice que la comida está deliciosa y se prepara para salir, dejando a su esposa protestando. Zain, entonces, llama a Nare en privado y le dice que va a demostrarle su confianza, contándole que Ekmel se va a encontrar con Mine esa noche. Le revela que Min llamó a su padre, que él no ha interferido, que dejará que el encuentro se produzca y que, si de verdad no hay nada que ocultar, aquello se resolverá. Zain le pregunta si tiene algo que decirle, y Nare, con el corazón encogido, responde que no. Zeng llega al hotel entregándole la caja a Mine. Alya, cortés, lo recibe, y Mine le agradece a Zeng que se marcha. Alya le pregunta si los documentos están dentro y le sugiere resolver aquello cuanto antes para después hablar de cómo ayudar a Mine. Pero Mine, en un arrebato repentino de furia, levanta la caja y golpea a Alya con toda su fuerza, gritándole que el amor que se tenían fue demasiado grande para ella, que la paisajista la ha llevado al límite. Alya cae, intenta levantarse, pero Mine le asesta más golpes hasta huir. La paisajista, sangrando, telefonea a Sihan. Él grita su nombre mientras sigue atrapado en el corte de la carretera, y Alya le avisa de que Mine ha huido, que está saliendo de Midyat. Sihan le suplica que no vaya tras ella, que ya se ocupará él, pero Alya dice que no puede esperar, porque Mine tiene todos los documentos y va a contarle a Ekmel lo de su hijo. Alya persigue a Mine a toda velocidad y le cierra el paso con el coche para obligarla a detenerse. Sale del vehículo pidiéndole que la escuche por una vez, pero Mine grita que va a enseñarle los papeles a Ekmel, que él descubrirá que su hijo es su nieto. Alya le suplica que ni se le ocurra, y Mine promete destruir su amor, su mansión y a la familia Albora. En ese instante, un disparo corta el aire y alcanza a Mine de lleno. Alya mira, horrorizada, y ve a Sadakat de pie, con el arma en la mano. La paisajista corre hasta Mine gritando que la ha matado, preguntándole qué ha hecho, y Sadakat responde con el rostro pétreo que ha hecho exactamente lo que había que hacer, ordenándole a uno de sus hombres que se entregue en su lugar. Alya dice que no va a permitir que eso pase, que aquella es su justicia monstruosa, pero los hombres la agarran por orden de Sadakat y la arrastran al coche.
La paisajista grita que Mine era madre, que tenía una hija, y pregunta qué clase de madre es esa mujer. Sadakat ordena que la metan en el vehículo. Ekmel, al llegar al lugar del crimen y ver el cadáver, jura venganza diciendo que aquello es obra de Sihan o de la diabólica Sadakat, prometiendo mostrarle a todos de lo que es capaz. Alia le pide al hombre que la lleva en el coche que la conduzca a la comisaría. Pero Sihan, avisado por teléfono, sale al encuentro del vehículo y lo detiene. Baja aterrado, ve la sangre en la cabeza de su esposa, y Alia le cuenta a toda prisa que trató de explicárselo a Mine, que ella huyó, que la persiguió, que intentó hablar con ella una vez más, pero que aquella mujer no escuchó. Dice que fue entonces cuando llegó Sadakat. Kaya, alertado por Nare, aparece pidiendo explicaciones, y Sadakat, sin el menor remordimiento, confiesa que disparó a Mine y que ahora está muerta. Kaya se queda en shock, y Sihan grita preguntándole a su madre qué ha hecho, si él no le había dicho que no fuera. Sadakat le replica que ha hecho lo que ellos no fueron capaces de hacer, que esa serpiente iba directa a Ekmel con los documentos en la mano, y que, si no hubiera disparado, él tendría ahora los papeles. Alia avisa de que va a la comisaría a contarlo todo, que lo vio con sus propios ojos, que Sadakat ni siquiera se movió ante la mujer caída. La suegra responde que vaya a donde quiera, pero que no se olvide de que también le ha salvado la vida a ella, que, si aquella mujer hubiera entregado los documentos a Ekmel, él le habría quitado a su hijo a la paisajista. Alia dice que ella lo habría protegido, pero Sadakat le replica que ella secuestró a una mujer del hospital, que suplicó, que corrió tras ella y nada cambió, que quien detuvo a Mine fue ella, que fue ella quien le salvó al hijo a su nuera, y que eso es ser madre. Sihan interrumpe todo y se lleva a Alia al coche, mientras Kaya conduce a su madre al otro vehículo. En casa de los Kirimli, Fidan se pone histérica al teléfono tratando de hablar con Ekmel, que por fin aparece contando que Mine venía a hablar con él, pero que le dispararon antes de que llegara y que ha muerto. Fidan sentencia que aquello es obra de Sadakat y Sihan, que son unos asesinos. Ekmel asiente, jurando que nadie más sabía de aquel encuentro. Demir se pregunta cómo lo descubrieron, y Ekmel dice que los Albora tienen ojos y oídos en todas partes. Zain, en cambio, mira fijamente a su esposa y le dice que ya se lo había advertido, que la única persona a la que ella podría habérselo contado era a su madre, y que ahora esa mujer está muerta. Le pregunta qué sabía Mine, qué cosa tan terrible era aquella. Nare, desesperada, le pide que no le pregunte nada más, pero Zain sentencia: «Nunca vuelvas a decirme que mi padre es un asesino, porque la asesina es tu madre». Nare responde solo que se vio obligada. Sadakat, sola en el porche de la mansión, le murmura a la noche que tiene sus obligaciones, que lo que haya hecho, lo ha hecho por sí misma, y que todo aquello, con todo su peso, lo lleva en el pecho. Asume el crimen en su propia conciencia. Al día siguiente, Sihan y Alia observan de lejos cómo preparan el féretro de Mine para el traslado. Cian explica que la llevarán al Instituto Anatómico Forense para la autopsia y que su exmarido se llevará el cuerpo y a la hija para enterrarla. Sihan confiesa que Mine nunca dejó de amarlo, pero que él jamás correspondió a esos sentimientos, que siempre dudó, que se preguntaba si aquello era realmente lo que quería, que se engañaba a sí mismo, que lo intentaba de otra forma pero nunca acababa de salir. Dice que es doloroso que algo que empezó de manera tan inocente haya terminado de forma tan destructiva. Le pide a Dios que le conceda paz allá donde esté, y Alia responde con un amén. Sihan mira a Alia y le dice que decida lo que decida sobre su madre, él no la detendrá ni la orientará, que no quiere que cargue con un peso tan grande sola, y que, si es necesario, él asumirá esa carga. Alia responde que solo quiere justicia, que esa situación es como un cuchillo de doble filo. Por más lado que lo coja, la mano siempre le sangra. Le pide que se alejen de allí, que no vayan directamente a la mansión, pues necesita respirar. Los dos se dirigen a un mirador, y Sihan contempla el paisaje y le dice a su esposa que en aquella tierra de Mesopotamia, durante miles de años, han ido y venido personas, reyes, viajeros y enamorados dejaron su huella. Unos construyeron ciudades, otros preservaron la naturaleza, unos cavaron tumbas, otros enterraron su amor por dentro, pero que, pese a todo aquel dolor y toda aquella tristeza, todo parece disolverse en el horizonte. Dice que cree que Mesopotamia tiene un lado sanador y que tal vez cure el dolor de ambos. Alia asiente y dice que quizá disuelva sus heridas y alivie lo que han pasado. Confiesa que está muy cansada, que quiere respirar un poco por dentro.
Sihan la besa, y la pareja se dirige a un hotel cercano. Al entrar en la habitación, él observa que solo hay una cama, y Alia bromea diciendo que su butaca verde no está ahí. Y Sihan añade que Sihan, el niño, tampoco está para colarse entre ellos. Le confiesa: Alia, quiero dormir abrazándote. Si estoy pidiendo demasiado, dímelo. Le dice que, en medio de todo aquel ruido, por primera vez, hay silencio en su alma, que ya no hay voces en su cabeza porque está a su lado, que ha encontrado lo que todo el mundo busca y no consigue encontrar. Esa misma mañana, embarcan el féretro de Maine en un avión para llevárselo. La hija de la muchacha, una niña pequeña, no aparta los ojos de Chihan durante todo el cortejo. Alia, mirando a la niña con tristeza, le dice a su marido: Chihan, tendremos que acostumbrarnos a vivir con esta herida. No nos queda otra. Al llegar a casa, los reciben Kadir, Musafer, Ummu y Pakise, que les dan la bienvenida con afecto. Denise corre hacia ellos contándoles que los ha echado de menos, pero se ríe diciendo que la vida ha sido maravillosa mientras no estaban, que ha podido comer chocolate y tarta a placer. Alia finge escandalizarse. Pakise le echa la culpa a Kadir por haberle ofrecido de todo al crío, y las bromas entre la familia continúan. Sihan saluda a su hermano, y Sadakat aparece diciendo que por fin han vuelto. Sihan confirma que sí, que se han llevado a Mine, y su madre le agradece que no la haya denunciado, avisándole, no obstante, de que no vaya a pensar que ella le estará agradecida. Sihan llama a Alia y sale. Sadakat, sin embargo, insiste diciendo que su nuera sabía que ella tenía que hacer aquello. Alia se vuelve y le responde a su suegra con firmeza que puede decir lo que quiera para aliviar su propia conciencia, que ha silenciado a Mine, sí, pero que jamás silenciará la conciencia de nadie, que todos van a sufrir, ella incluida, que no es tan simple. En el dormitorio, Sihan llama a la puerta pidiendo permiso para entrar, y Alia sonríe y le dice que pase. Él comenta que se han zambullido en el mundo real demasiado pronto, que le habría gustado tener unas horas más. Alia bromea diciendo que la solución es escaparse más a menudo. Suena el móvil, y Erol le avisa a Sihan de que Emel Bakir ha salido de la UCI, que la han trasladado a la habitación 6 de la segunda planta. Sihan le pide a Alia que se arregle, diciéndole que tiene que pasarse por la empresa, y al llegar al hospital, deja a su esposa y llama a Kaya para ir a la habitación de la mujer misteriosa. Le explica que Emel ha despertado, que tienen que hablar con ella sin que los vean, y suben por la puerta lateral. Sihan la saluda deseándole que se mejore. Se disculpa por incomodarla en ese estado y va directo al grano preguntándole si no puede haber un error en cuanto a la tumba. Emel responde con firmeza que no hay ningún error. Sihan insiste diciendo que aquella es la tumba de su hermano Boran al-Bora. Pero Emel le devuelve una frase que golpea a los dos hermanos como una puñalada. No es Boran al-Bora quien está ahí. Kaya estalla preguntando qué está diciendo, y Emel repite que la persona que hay en esa tumba es su marido Omer, no Boran al-Bora. Kaya reacciona descontrolado, llama a aquello una tontería, pero en ese instante, Emel se marea otra vez. El médico manda salir a los dos, les informa de que la saturación de oxígeno de la paciente ha caído y que hay que devolverla a la UCI. Alia llega poco después y pregunta qué ha pasado. Sihan disimula. De vuelta en el despacho con Erol, Musafer y Kadir, Sihan recibe más información. Han localizado el hotel donde se hospedaba Emel Bakir y han accedido a sus pertenencias. No hay documentos oficiales de matrimonio con Omer Bakir, lo que sugiere un casamiento islámico en Toronto. No existe registro de defunción de Omer Bakir y tampoco indicios de que haya salido del país. Además, al examinar las conversaciones telefónicas de la mujer, han descubierto un número perteneciente a un hombre llamado Burgun Çelebi, un traficante de antigüedades que vivía en Canadá y regresó a Turquía hace 8 meses, y que reside ahora en Estambul, cerca del Gran Bazar. Sihan decide que todos irán a Estambul, salvo Kaya y Erol. Kaya se indigna, pero Sihan le explica que subestima asuntos como el del Departamento de Protección Medioambiental y siempre acaba enredándose por eso, motivo por el cual se queda a cargo de los papeles. Durante la cena en familia, Denise pregunta por su padre y por el tío Kaya, y Alia responde que están en asuntos de la empresa, que llegarán tarde. El niño dice que ha comido bien, le dan permiso para levantarse y se va a cepillarse los dientes. Sihan y Kaya llegan poco después, y el pequeño se enorgullece de habérselo comido todo. Sadakat les invita a ambos a sentarse, pero Sihan avisa de que no cenará porque tiene que ir a la frontera, que ha habido un problema con una entrega y tienen que seguir hasta Siria, que probablemente se quedarán allí hasta el día siguiente. Alia, sorprendida,
Pregunta si tiene que salir en ese mismo momento, y Zihan le dice que están obligados y le pide que lo entienda. Ella responde que espera que vuelva pronto. En Estambul, Zihan, Kadir y Muzafer llegan a la tienda de Burgun Çelebi. Zihan entra solo en el local fingiendo interés por los relojes, y el dueño, un hombre extraño y enigmático, comenta que quien se conecta con el tiempo mira la vida con más cuidado, porque algunos relojes nunca se atrasan, solo aguardan el momento oportuno. Zihan asiente diciendo que ese momento oportuno ha llegado, y se presenta como Zihan Albora. Burgun se presenta y le pregunta en qué puede ayudarle. Zihan le pregunta si conoce a Emel Bakir. Burgun finge que no la recuerda y le pide que se la describa. Zihan y Muzafer insisten diciendo que su nombre aparecía con frecuencia en los registros telefónicos de la mujer en Toronto, que él también estaba allí. Burgun, entonces, finge recordar y dice que era una mujer de estatura media, ojos castaños, que estaba buscando trabajo y le había pedido ayuda a él, ya que era coordinador de una empresa de seguridad privada y tenía contactos. Muzafer le pregunta qué pasó después, y Burgun dice que se vieron unas cuantas veces y que nunca volvió a saber de ella. Mientras habla, Zihan divisa, dentro de un cajón entreabierto de la mesa de Burgun, un rosario que reconoce al instante. Sale de la tienda aparentando calma, agradece, se despide, y ya fuera le comenta a Muzafer que Burgun sabe mucho más de lo que ha confesado, porque aquel rosario del cajón era el mismo que su padre le había regalado a Boran y ahora está en manos de aquel hombre extraño. En la mansión, sola en su habitación, Alia mira una fotografía de Zihan y la atraviesan los recuerdos. Rememora el día en que su marido le regaló el colgante en forma de fénix, cuando le explicó que ese pájaro renacía de sus propias cenizas, que el guardapelo se abría y allí podía colocarse una foto, y ella había sonreído diciendo que la foto sería la del pequeño Zihan. Después vuelve a su memoria la declaración de él, cuando le dijo que se había enamorado de ella en 5 segundos, que algo había sucedido dentro de su corazón, que no pudo negar aquel amor, que no pudo escapar de ella, que se había enamorado de todo lo que hablaba de ella, pidiéndole perdón y diciéndole que la amaba. Emocionada, Alia coge una foto del rostro de Zihan, la recorta con cuidado y la coloca dentro del guardapelo. Besa el colgante, con el corazón encogido. Mientras tanto, en Estambul, Zihan, Kadir y Muzafer aguardan. Burgun cierra la tienda y se despide de un conocido, mientras el grupo espera con paciencia. Muzafer se queja de que todos han cerrado ya sus tiendas y el hombre aún no sale, y Zihan le pide paciencia. Cuando Burgun por fin sale, los tres lo siguen con discreción por las calles. Se detiene en algún punto hablando con una mujer sobre alguna rutina que sigue igual por la mañana y por la noche. Los hombres de Tian lo siguen hasta una casa, y Zihan irrumpe en el lugar gritando que nadie se mueva, avanzando con el arma en alto, ordenando a todos que se aparten. Recorre las estancias con el corazón en un puño, empuja puertas, atraviesa pasillos. En una última puerta, aparta la cortina que separa uno de los cuartos, y lo que ve lo paraliza. Allí, delante de él, está Boran. Zihan grita el nombre de su hermano desaparecido. ¡Boran! ¡Boran! La conmoción es mayor que cualquier explicación que nadie pueda darle.